Capítulo 4. Orando por los enfermos. La necesidad de instrucción sobre principios de salud. 5 de julio 1892. Durante mi enfermedad he meditado mucho tocante a orar por los enfermos, y creo que sí debe orarse por los enfermos en lugar alguno, y ciertamente se debiera. Debe ofrecerse en el sanatorio para el alivio y restauración de quienes sufren. Pero en este asunto de orar por los enfermos, no debo moverme en exactamente la misma forma como mis hermanos. He estado considerando muchos asuntos que me han sido presentados en el pasado tocante a este tema. Suponed que 20 hombres y mujeres se presentaran en súplica de oración en algunos de nuestros campestres. Esto es muy improbable, pues quienes están sufriendo harán lo que sea para obtener alivio y recuperar su salud. De estos 20, pocos han considerado la luz tocante al tema de pureza y la reforma pro salud. Ellos han descuidado el practicar principios correctos en el comer y el beber y en cuidar sus cuerpos. Y los casados han formado hábitos asquerosos y gratificando prácticas corruptas, mientras los solteros han sido desconsiderados de la vida y la salud. La luz ha resplandecido sobre ellos en claros rayos, pero no han respetado la luz ni han caminado con prudencia, y no obstante solicitan las oraciones del pueblo de Dios y llaman a los ancianos de la iglesia. Si recuperaran la bendición de la salud, muchos seguirían el mismo curso de desatenta transgresión de las leyes de la naturaleza, a menos que sean iluminados cabalmente, transformados. Ellos solicitan las oraciones del pueblo de Dios y llaman a los ancianos de la iglesia, pero poco se sabe de su vida privada. El pecado ha llevado a muchos de ellos a su presente condición, a un estado de debilidad mental y corporal. Debe ofrecerse oración al Dios del cielo, procurando que llegue su poder sanador sobre ellos en este preciso instante, sin especificar condición alguna. Yo digo, no, decididamente no. Entonces, ¿qué debiera hacerse? Preséntese sus casos ante aquel que conoce cada individuo por nombre. Preséntense sus casos a aquel que tanto amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no perezca, sino tenga vida eterna. Preséntense estos pensamientos a las personas que vienen en busca de oración. Somos humanos, no podemos leer la mente o el corazón, ni conocer los secretos de vuestra vida. Estos los conocen solo usted y Dios. Si ahora os arrepentís de vuestro pecado, si podéis ver algún instante en que habéis caminado contra la luz dada por Dios y habéis descuidado el honrar vuestro cuerpo, el templo de Dios, y mediante hábitos erróneos habéis descuidado el cuerpo, que es propiedad de Dios, confesad a Dios estos asuntos, a menos que el Espíritu de Dios obre en vosotros de manera especial para confesar vuestros pecados de naturaleza privada al hombre
no los digáis a ninguna alma humana. Cristo es vuestro Redentor. Él no tomará ventaja de vuestras vergonzosas confesiones. Si tenéis un pecado de carácter privado, confesadlo a Cristo, quien es el único mediador entre Dios y el hombre. Si alguno pecare, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si habéis pecado al detener de Dios lo suyo en diezmos y ofrendas, confesad vuestra culpa a Dios y a la Iglesia y obedeced el mandato dado. Traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, y probadme ahora, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y os derramaré bendición, de modo que no haya lugar suficiente para recibirla. Orando por los enfermos es un asunto muy solemne, y no debiéramos abordar este trabajo en manera alguna que sea descuidada o apresurada. Debiera indagarse si quienes serían bendecidos con salud han participado en calumnias, locura y disensión, han sembrado discordia entre los hermanos y hermanas en la iglesia. Si se han cometido estas cosas, debieran confesarse ante Dios y la iglesia. Cuando los pecados se han confesado, las personas involucradas pueden ser presentadas delante de Dios en seriedad y fe, según lo indicare el Espíritu de Dios. Pero no siempre es seguro pedir sanamiento incondicional. Incluya vuestra oración este pensamiento: Señor, tú conoces cada secreto del alma. Estás familiarizado con estas personas, pues Jesús, su abogado, dio su vida por ellos. Él los amó mejor que lo que nosotros podamos. Por tanto, si es para tu gloria y para el bien de estos afligidos, el ser levantados para salud, pedimos en el nombre de Jesús que les sea dada salud en este momento. No es manifestada falta de fe en una petición semejante. Existen casos que son claros y el Señor obra con su poder divino para su restauración. Se evidencia la voluntad divina de manera demasiado clara como para ser malentendida. El Señor no aflige ni agravia voluntariamente a los hijos de los hombres. Como un padre se compadece de sus hijos, así el Señor se compadece de quienes le temen, pues Él conoce nuestra condición. Él se acuerda que somos polvo. Él conoce nuestros corazones, pues Él lee cada secreto del alma. Él sabe si los incluidos en las peticiones soportarían la prueba y examen que vendría sobre ellos si vivieran. Él conoce el fin desde el principio. Muchos serán puestos en el sepulcro para descansar en Cristo antes que llegue sobre el mundo la rigurosa prueba del tiempo de angustia. Esta es otra razón por la que debiéramos decir, después de nuestra ferviente petición: sin embargo, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya, oh Señor. Tal petición nunca será registrada en el cielo como una incredulidad. El apóstol fue movido a escribir: bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu,
para que descansen de sus trabajos y sus obras les seguirán. De esto podemos ver que no todos hemos de considerar como indignos de vida eterna. Si Jesús, el Redentor del mundo, oró: «Oh Padre mío, si fuera posible, pase esta copa de mí», y luego añadió: «Sin embargo, no como yo deseo, sino como tú deseas». Entonces, cuán apropiado es que pobres finitos seres mortales se rindan ante la sabiduría y voluntad de Dios. Al orar por el enfermo, hemos de pedir que, si es la voluntad de Dios, ellos sean levantados, pero si no, que les conceda su gracia confortadora y que su presencia que los sustente en su padecimiento. Muchos que debieran poner en orden sus casas descuidan esa tarea cuando esperan ser levantados a salud en respuesta a la oración, sostenidos por una esperanza falsa. Ellos no sienten la necesidad de expresar palabras de exhortación a sus hijos, parientes o amigos, y es eso un gran infortunio, aceptando la seguridad de ser sanados. Cuando se ora por ellos, los enfermos no se atreven a expresar cómo se debiera disponer de sus propiedades y pertenencias, cómo sus familias serán atendidas, o mencionar algún deseo tocante a que ellos dirían si pensaran que serían llevados al descanso de la muerte. En esta forma son traídos desastres sobre la familia y amigos, pues mucho es dejado sin mencionar, porque ellos temen que expresiones de este tipo serían una negación de su fe, creyendo que serán levantados a salud mediante la oración. Fracasan en aprovechar el uso de medidas higiénicas accesibles, temiendo que eso sería una negación de su fe. Agradezco a Dios por nuestro privilegio de cooperar con Él en la obra de restauración, aprovechando todas las ventajas posibles en la recuperación de la salud. No es negación de nuestra fe el ubicarnos en la más favorable condición para la recuperación. El uso de drogas no ha sido especificado como recomendado por el Señor, pero Él ha dado luz especial respecto a nuestras instituciones de salud, dirigiendo a nuestro pueblo a practicar y cultivar principios higiénicos. Eso debiera enseñarse a quienes se encuentran ignorantes de cómo vivir de acuerdo a principios de pureza, practicando aquello que preservará el cuerpo en condición sana. El hombre ha de cooperar con los dones divinos, no ha de ignorar las correctas prácticas en el comer y el beber y en todo hábito de la vida. El Señor se propone que sus agentes humanos actúen como seres sensatos en cada aspecto. Pero aunque por 30 años he estado llegando, esa luz ha estado llegando a mí en el sendero de nuestro pueblo, aún un gran número se encuentra atrasado. Nuestras iglesias se encuentran ignorantes de principios y prácticas de higiene. Debiéramos encontrarnos muy avanzados en sabiduría, entendiendo cuál es la voluntad del Señor. Debiéramos conocer cómo mantener pura la mente y en sana condición nuestro cuerpo. Pero aunque hemos pecado, podemos venir a Cristo en corazón penitente y encontrar perdón.
No podemos arriesgar el desatender un solo rayo de luz divina. Ser letargoso en la práctica de lo que requiere diligencia equivale a cometer pecado. El agente humano ha de cooperar con Dios y mantener sujetas esas pasiones que debieran estar sujetadas. Para hacer esto, él debiera ser perseverante en sus oraciones a Dios, siempre obteniendo gracia para controlar su espíritu, temperamento y acciones. Elena G. de White.